Flor. Pues listo. Muy buenos días a todos. Una disculpa que estamos empezando con un poco de demora. Tuvimos un poco de problema porque sí tenemos muchos intérpretes practicando a diferentes idiomas el día de hoy. Tenemos interpretación hacia el inglés, hacia el ruso, hacia el portugués y al ratito también va a ser hacia el francés. Entonces, el Zoom nos quiso poner las cosas más difíciles para comenzar, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí. Damos una muy cordial bienvenida a Car, nuestra invitada, y vamos a dar un poquito de contexto de dónde surgió esto. El 8 de marzo, Pilar Ortega, mi maestra de LICID, que amo y adoro y está aquí en la llamada, muchos besos, y yo hicimos para ICETI una presentación acerca de feminismo en traducción e en la interpretación. Y ahí Pili dijo que a ella no le habían pedido nunca usar el lenguaje incluyente en una traducción escrita. Entonces yo le dije que como intérpretes, a nosotros sí, y cada día más. Y hace unos días ella publicó en su Facebook que ya le pidieron por primera vez que usara lenguaje incluyente y con un cliente bastante grande. Entonces, pues para que vean que esto es un tema que pues está aquí y está como creciendo y agarrando fuerza. Lamentablemente también, pues hay la reacción que obtuvo Pili fue como de mucha resistencia, que sí, sigue siendo mucho la reacción que se encuentra, sobre todo en nuestro medio de profesionales, traductores, intérpretes, porque solemos ser gente como muy de seguir las reglas. Y entonces romper una regla nos cuesta muchísimo trabajo porque nos educaron para que fuéramos muy perfeccionistas, muy de la regla, muy de defender la RAE. Entonces, este es un tema que nos cuesta. Por eso vamos a hacer algunos encuadres iniciales. La identidad de las personas no es algo de si estás de acuerdo o no, no es algo que está abierto a debate, es y se respeta, punto. Entonces pedimos sumo respeto para CAR el día de hoy y para hacia todos los temas que va a tratar. Vamos a hablar de temas lingüísticos, más que nada, porque sabemos que en el fondo la resistencia al lenguaje incluyente no es un tema de lingüística, sabemos que es un tema de prejuicios, pero bueno, vamos a tratar de ofrecer el mejor respeto porque pues, se está exponiendo, se está presentando vulnerable sabiendo que pues no todas las audiencias son receptivas, entonces por eso le agradecemos infinitamente su cooperación. Para darles un poquito de contexto, ¿cómo conocí yo a Car? Bueno, pues la he visto interactuar en otros grupos como el de traducción médica y me pareció siempre brillante. Ya después me enteré que es hermana de una colega queridísima, Andrea López, que aparte fue fundamental, instrumental en la creación del CEMETLI, y yo por ella meto las manos al fuego como persona, como profesional, la adoro. También está por acá, Andrea, muchas gracias. Entonces dije, bueno, pues con más confianza vamos a ver si se anima a hablar de este tema. Entonces, ese es el primer encuadre, ¿no? Vamos a tratarlo con mucho respeto desde la perspectiva lingüística, que sí es lo que nos compete. Número 2, es muy probable que de repente hagamos misgendering, que ya me dijeron que una posible traducción, a ver qué les parece, es malgenerización, o sea, que estás diciendo mal género de alguien. Es muy probable que lo hagamos, pero aquí yo aprendo, por ejemplo, con mi hija tiene una amiga y de repente me equivoco y le hablo en femenino. Entonces, cuando me corrigen, me siento así como fatal de, ay, perdón, sí, me equivoqué. Y me dice, ay, mamá, por favor, ¿no? Si te corrigen, nada más dices gracias por corregirme y sigues como si nada. Don't make a big deal. Y entonces yo digo, me encanta esa actitud, justamente es la actitud que tenemos que tener, porque evidentemente estamos haciendo un esfuerzo por ser respetuosos, por ser incluyentes, por abrir la mente, por cambiar lo que quieras, pero tenemos décadas de condicionamiento, entonces es probable que nos equivoquemos. Si nos corrigen, gracias por corregirme, no pasa nada y seguimos como si nada. Entonces, esos son como los encuadres básicos. Estamos en una actitud como de vamos a escuchar lo que tiene Car para compartirnos en su experiencia como editora bilingüe, como persona no binaria, como bueno, todas las cosas que trae ella a la mesa y mejor para ya nos quitar más tiempo, cedo directamente la palabra a Car para que ella nos platique. ¿Ven? No dice nada, no soy a big deal. Corrijo y sigo para que ella nos platique lo que trae para compartir el día de hoy. Muchas gracias, Car. Hola, Flor. Muy buenos días. Les doy la bienvenida y agradezco mucho la invitación. Voy a compartir pantalla. Espero que la tecnología me quiera hoy. Bueno. Y para
Ok, este es el título de la presentación. Sin embargo, son más los temas que vamos a tratar. Bien. Aquí tenemos el temario. Básicamente vamos a hablar un poco ya de lo que dijo Flor, cuáles son las reglas de la charla de hoy. Voy a presentarme para que sepan quién soy y desde dónde hablo, que eso es muy importante para cualquier persona que les vaya a presentar cualquier tema en la vida. Vamos a hablar sobre la diferencia entre el lenguaje inclusivo y la neutralidad del lenguaje. Y finalmente vamos a hablar sobre neopronombres como un extra para las personas que están haciendo la labor de interpretación y como un agradecimiento de mi parte y con eh, el deseo de que esta charla sirva para informar su trabajo. Al final de esta presentación incluyo fuentes sugeridas y la parte más valiosa es que hay fuentes que son directamente de las comunidades que vamos a estar hablando aquí, entre ellas la comunidad no binaria. Ok, entonces repasamos nuevamente. Como ya dijo Flor, no vamos a discutir ni cuestionar la validez de la existencia ni la experiencia de las personas que hacemos parte de la diversidad de género, ni de ninguna otra comunidad aquí nombrada. Les pido que cuando se abra el foro, por favor, antes de hablar, hagamos conciencia de nuestros privilegios y nos preguntemos si realmente tenemos algo que aportar o si en realidad solo estamos tomando un espacio que no nos corresponde, ¿no? Y aquí una pista importante, mientras mayor sea la posición que ocupemos en la pirámide del privilegio, más nos va a costar trabajo solamente escuchar, ¿ok? La tercera es muy probable que esta sesión genere incomodidad. Es muy normal sentir eso al abordar tópicos como los sistemas de opresión y está bien sentir incomodidad. Es una señal del trabajo interno que debemos hacer, pero la regla es que no esperen resolver esos sentimientos aquí, y eso es algo que tendrán que hacer en su casa. Bueno, pasando a quién soy, decidí utilizar esta variación de los patrones de conocimiento de Barbara Carper. Yo soy Carla López, uso pronombres ella y él. Y en la parte de personal van a entender por qué. ¿Cuál es mi perfil, mi formación académica? Tengo una licenciatura en periodismo por parte de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Tengo una maestría en asistencia humanitaria y respuesta a situaciones de conflictos por parte de la Universidad de Manchester, con un enfoque en estudios de género y estudios culturales. Mi disertación, de hecho, fue sobre feminicidio en México, con un énfasis en violencia de género, que es parte de los estudios de género, y en el lenguaje. Entonces, todo esto para decirles que tengo una fuerte preparación académica en la intersección de género y lenguaje, ¿no? Por parte de mi trayectoria profesional, tengo 11 años de experiencia profesional en el mundo de la edición de textos, 9 años editando textos en inglés, elaborado en periódicos, agencias de noticias, universidades, empresas y más recientemente organizaciones no gubernamentales. He fungido como asistente de investigación en temas relacionados al género, en particular explorando conceptos como womanhood, entendido como qué es lo que implica ser mujer, por ejemplo, ¿no? Me he desempeñado también como embajadora de equidad, diversidad e inclusión en los lugares donde laboro y también en mi tiempo libre me desempeño como activista. Ahora sí, en el círculo personal, soy una persona discapacitada, soy autista, soy una persona transgénero, no binaria, agénero y autigénero. Esta última me encanta porque se refiere a la experiencia de género especial de las personas con autismo. Sobre esta intersección yo considero que es cultural personal, pues también hay que hablar de los privilegios, ¿no? Ser muy consciente de los privilegios desde los que hablo, ¿no? Soy una persona blanca que habla español, que tiene un posgrado, que accedió a educación privada, que habla un segundo idioma, que tiene trabajo y un largo, etcétera, ¿no? Y por último, en la esfera cultural, soy una persona de nacionalidad mexicana y todo lo que eso conlleva en cuanto a nuestra sociedad con machismo, clasismo, capacitismo, racismo y colorismo, que estamos parte de una sociedad católica heterosis normada, ¿no? Soy una persona que habla español, que creció
dentro del país en el que vivo, ¿no? Que estudió un posgrado en el extranjero y eso también informa mucho de las comunidades en las que me muevo, que trabaja en una organización en la que laboran personas de distintos países, que soy parte de la comunidad LGBT y de la comunidad neurodiversa, etcétera. Entonces, todo lo que les voy a hablar hoy parte de todas estas esferas que componen quién soy, ¿no? Y de ahí parte también el conocimiento que tengo de todas estas esferas. Ok. Entramos a materia. Lenguaje inclusivo y neutralidad del lenguaje. Lo primero que hay que entender es que no son lo mismo. Lo que la mayoría de las personas entiende por lenguaje inclusivo en realidad se refiere a la neutralidad del lenguaje. Y hay otra distinción importante. La neutralidad del lenguaje es una parte del lenguaje inclusivo, pero no lo es todo. Es una parte importante, eso también hay que tenerlo muy claro. Y aquí también sé que estoy tratando desde luego con profesionales del lenguaje y con muy profundos conocimientos de lingüística, pero quiero hacer varios recordatorios. Nombrar es un acto político. Y en ese acto político, la decisión que estamos tomando es la de dotar visibilidad versus la corrección lingüística, ¿no? Y desde luego el lenguaje, y esto no es una discusión en este foro, no es neutro. Ok, y entonces en esta recapitulación muy, muy breve que quiero hacer, quiero que recordemos de qué se trata el lenguaje, ¿no? Si bien existe una realidad exterior, hay una brecha entre lo que percibimos y esa realidad debido a las limitaciones de nuestros sentidos y a que nacemos dentro de una cultura. Y la herramienta para interpretar la realidad que tenemos es el lenguaje. Entonces, lo que entendemos y pensamos no es la realidad, sino que son los signos lingüísticos que usamos para clasificar y simplificar esa realidad. Sin embargo, nombrar, como decía, no es una acción inocua. Nombrar es el proceso mediante el cual le damos sentido al mundo externo y lo manipulamos. Además, lo que no se nombra no existe. Bueno, según varios expertos en el tema, y utilizo masculino porque son las personas aquí citadas, conocemos los objetos cuando los nombramos. Y ese proceso implica la creación de un significado compartido para los objetos, es decir, de ciertos valores y atributos. Nombrar es un acto normativo y de poder. Para triunfar, en efecto, un nombre tiene que ser aceptado por otros, lo que permite la comunicación y los nombres influyen en la realidad. Cuando ocurren cambios sociales y políticos, se produce un proceso de cambio en la forma de nombrar o se crean nuevas palabras para reflejar y legitimar esa nueva realidad. De nuevo, las lenguas no son estáticas, la lengua que hablamos es el resultado de su evolución histórica en un momento determinado y pues sus hablantes son quienes hacen a la lengua y quienes la cambian según el momento lo exija. El principio de la economía de la lengua, y creo que eso va a surgir mucho cuando abramos la charla, se usa como un arma para desaparecer de la lengua, por ejemplo, la experiencia de las mujeres. Es un acto de justicia que se represente toda la experiencia y los saberes humanos. La creación de nuevas palabras para describir una experiencia humana ocurre todo el tiempo. La adopción de nuevos pronombres es un testimonio y reconocimiento de esas experiencias y de ahí la resistencia. Y bueno, y esto lo traigo a colección porque el tema final que vamos a llegar justo son los neopronombres. Ok. La neutralidad del lenguaje. ¿De qué se trata? Como ya dije, el lenguaje no es neutro, punto. Y además, como estábamos diciendo, el lenguaje refleja e influye poderosamente en las actitudes, las conductas y las percepciones de las personas. La finalidad del lenguaje neutral, entonces, es evitar opciones léxicas, y está además relacionado con el género, que puedan interpretarse como sesgadas, discriminatorias o degradantes, al implicar que uno de los géneros
es la norma. Es decir, su función es empezar a hacernos entender que el género masculino no es la norma. Su finalidad también es ayudarnos a reducir los estereotipos de género, favorecer los cambios sociales y contribuir a lograr la equidad de género. O sea, busca influir en la realidad al final. ¿Cómo se ve el lenguaje neutral? Obviamente va a cambiar dependiendo de la lengua de la que se trate, ¿no? Por ejemplo, no se ve igual en las lenguas con género natural, en las lenguas con marca de género y en las lenguas que no tienen marca de género. Eh, ¿A qué me refiero con cada una de estas? Probablemente esto ya lo sepan, pero por si hay quien no. Las lenguas con género neutral son, por ejemplo, el inglés, el sueco y el danés, y son aquellas en las que los sustantivos que designan a las personas suelen ser neutrales en cuanto al género y en las que existen pronombres personales específicos para cada género. ¿Cómo se utiliza entonces la neutralidad del lenguaje? Aquí la herramienta que se usa es reducir al mínimo el uso de términos específicos en cuanto al género, ¿no? Sí, la estrategia lingüística más utilizada se conoce como neutralización, es decir, el uso de palabras que no especifican el género y se refieren a las personas en general. Después de explicarles estas tres categorías, voy a dar ejemplos, ¿no? En las lenguas con marcas de género, como el alemán, como el español, como las lenguas eslavas, estas son aquellas en las que cada sustantivo tiene género gramatical y el género de los pronombres personales coincide normalmente con el del sustantivo, ¿no? La neutralidad en este caso consiste también en reducir al mínimo el uso de términos específicos en cuanto al género y en la llamada feminización, que se refiere al uso de términos femeninos correspondientes a los masculinos o al uso de ambos términos. Y aquí hago un paréntesis, como ya mencioné, la manera en la que usamos las palabras y escogemos ciertas etiquetas sobre otros o nombres es un acto político. Y una vez más, esta es la disyuntiva entre el acto político de visibilizar una experiencia humana o optar por la corrección lingüística. Creo que queda claro cuál es la postura que les traigo, ¿verdad? Y bueno, tenemos al final las lenguas sin marca de género, como el estonio, el finés, el húngaro, y son aquellas en las que no existe el género gramatical ni el género pronominal. Por lo general, estas lenguas no necesitan ninguna estrategia específica para ser inclusivas en cuanto al género, salvo casos muy específicos, pero esto no quiere decir, por cierto, que no exista el sexismo en la lengua o que no sean sociedades sexistas, ¿no? Vamos a los ejemplos. Y aquí voy a pasar muy rápido. Van a tener acceso a esta presentación para que puedan revisarla con calma, de eso no se preocupen y si tienen ese interés. En las lenguas con género natural, y voy a hablar del inglés porque es lo que hablo, no voy a hablar de lo que no conozco. Tenemos estos ejemplos, ¿no? Sustituir chairman por chair o chairperson. Sustituir policeman por policewoman o police officer. Spokesman por spokesperson, etcétera. ¿Entienden la idea? Ahora, y esta parte sí que va a ser larga. ¿Cómo utilizamos la neutralidad del lenguaje en las lenguas que sí tienen marca de género, como es el español? Y es el que estamos utilizando. Hay un montón de herramientas. Aquí les pongo varios ejemplos y vamos a revisar como los más usados, ¿no? La primera es la utilización de sustantivos genéricos, colectivos y abstractos. Es decir, en vez de decir el interesado, los andaluces, los profesores, los políticos, los trabajadores, los ciudadanos, todos los, algunos, en lugar de utilizar esas palabras, mejor usar la persona interesada, el pueblo andaluz, el profesorado, la clase política, la plantilla,
el personal, las personas trabajadoras, la ciudadanía, el conjunto de, el colectivo de y un grupo de. Y aquí también me viene a la cabeza una de las ideas erradas más comunes que la gente tiene en cuanto a tanto la neutralidad del lenguaje como el lenguaje inclusivo. Todo lo que estamos haciendo y las herramientas que estamos dando tiene que ver con las personas. Y me parece increíble tener que hacer la aclaración, pero sí, tiene que ver con las personas y con todas las palabras que utilizamos para hablar de las personas. No tiene que ver con objetos. Entonces, todas esas sátiras que ustedes vean, tanto de neutralidad del lenguaje como del lenguaje inclusivo, que no hace referencia a las personas, no, en realidad son, o sea, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo y además es una clara muestra de que no entienden cuál es la razón de ser de ninguna de las dos, ¿ok? Otro recurso es la utilización de perífrasis. Entonces, en lugar de decir los médicos, neurotipos, sus capacidades y un largo, etcétera. El lenguaje inclusivo, entonces, aborda la manera en que cada uno de estos grupos quiere ser nombrado. Esa elección, y este es el mensaje con el que quisiera que se quedaran de esta charla. Esa elección no es estática, no es monolítica, es decir, no todas las personas de un mismo grupo van a concordar. Y desde luego depende mucho del contexto, espacio-tiempo. Y también esa elección corresponde a los grupos en sí, no corresponde a ningún diccionario ni institución de ese tipo. Esa es una elección que le corresponde a esos grupos. Bueno, para hacer esto más entretenido, vamos a hacer un cambio en el idioma en el que estamos exponiendo. As some of you may know, this is a space for interpretation students to practice. We're going to shift languages for a bit for that reason. You can listen to the Spanish interpretation, I assume, by clicking on the interpretation icon that is below. So, thank you. Okay, and I'm gonna provide an example of what inclusive language is by referring to my personal experience. And I do this because I respect the other groups and I would not talk about an experience that is not mine. So let's talk about disability and what disability inclusive language looks like and what is like the reasoning behind it. There's an ongoing discussion about person first language. So this refers, for example, when we say people with disability, people with autism, people who uses a wheelchair versus identity first language, which refers, for example, to disabled people, autistic person, wheelchair user. Some view person first language as reducing the dehumanization of disability, while others view identity first language as celebrating disability and as being, basically the pride of being disabled. Both visions are valid, and you should defer to the disabled person on which they prefer. So the big takeaway here is that each individual person has their own preferred term for how they identify themselves. If you are unsure about how someone identifies themselves, then just ask. Me, for example,
I preferred identity first language. And also as a guiding point, and as I was saying, this is something that changes over time. And you have to look at where the discussion in the community is. Right now, the vast majority of disabled people prefer identity first language, but that is not to say that that is gonna be what we're gonna opt for in every case. We should always ask to the people how they want to be named. That is the big takeaway about inclusive language, okay? Now, big jump to new pronouns, which is why we're here. As I said in previous slides, people are also discriminated, oppressed, and made invisible because of their gender. We also said that the economics of language is used as a weapon to erase the experience in the world of women. But this erasure also affects other gender identities, just as non-binary people, agender people, gender fluid people, metagender people, and even multigender people, which is a term that I already explained that refers to the relation of autistics with gender. So why do we need new pronouns, or why do they exist? Simply because the human experience is diverse, because there is diversity in the way people relate to gender, and those people need the vocabulary and linguistic resources to simply communicate as any human. Okay, so what are new pronouns? Let's start with pronouns, shall we? A personal pronoun, as you all know, is a form of speech that stands in for a person or group of people. Neopronouns are new pronouns, and they are generally a word created to serve as a pronoun without expressing gender. So the majority of new pronouns are created by the non-binary community, but it's not only for them, and they are not the only ones creating neopronouns. So we have some examples in Spanish, English, and French. And as I was saying, not all neopronouns are non-binary pronouns. There are also what is called known self pronouns, which are pre-existing words that are drafted into use as a pronoun. This is a practice that originated in Tumblr, and it is all about identity, okay? So you can have non-self pronouns that can refer to animals, like Bon, Bonself, and Kitten, Kittenself, and others refer to fantasy characters such as Bamp, Bamself, Princess, Princess-self, and a large, etc. So as I was saying, other core new pronouns are about people's identity. Then what we are addressing today are new pronouns that are created by the non-binary community. But even if we are focusing on the new pronouns created by the non-binary community, that does not challenge the validity of what others are doing and how they want to express the identities that are important to them. So I'm not saying that these other new pronouns are less valid. That's not what I'm saying at all. Here is a non-comprehensive list of more examples of new pronouns in the English language. And believe it or not, yeah, like this is not a very extensive list at all. I also have to say, when I look at tables like this, I cannot help but laugh when I think about the people that claim that new pronouns are destroying the language. I mean, look at it. I cannot think of a better example of people wanting so bad to follow the rules of the language that they use, like while staying true to their reality and to their identity.
Moving on. New pronouns are here to stay and evolve. And I also have to add something that is not in the presentation. The existence of non-binary people and gender non-conforming people in general is not new. I hope you already knew that, but if not, non-binary people are as old as humanity. And we have many examples. So for example, we have Two-Spirit people from First Nations. We have Muches in Oaxaca, in Mexico, and others examples around the world. So there is another takeaway from this. The gender binary is a result of Western thinking. And as such, non-binary identities and new pronouns are here to stay. So I have some numbers that I would like to share with you, mostly in the United States, because they are very good, providing service for everything. So 2019 Pew Research study found already that 1 in 5 Americans knew someone who uses non-binary pronouns. And also another recent study by the Trevor Project, which is a nonprofit dedicated to preventing suicide among queer and trans youth, found that 1/4 of them use non-binary pronouns. But most of them, use the common pronouns, such as he, she, and they, and just 4% specify that they use new pronouns, including the ones that I showed in the table from the previous slide. Oh, and also an important specification, I think that was on the previous slide. The singular use of they, them in the English language is not really a new pronoun, because that has been in use in the English language, since also like a very, very, very long time. But some people in the community refer to them as new pronouns. So anyway, back to Spanish, please. This is for me. Bueno, antes de comenzar ya la parte de la charla, y sé que esta es una parte central de lo que estamos discutiendo, es una pregunta muy válida. ¿Dónde nos documentamos? Si vamos a trabajar con la neutralidad del lenguaje, con lenguaje incluyente. El mensaje principal es: la fuente primaria debe ser siempre la comunidad de la que se habla. Como dije, no me siento cómoda hablando de experiencias que no son la mía, pero para mostrarles como la complejidad del tema, debemos preguntarnos, en el caso de México, ¿las personas quieren ser referidas como afrodescendientes o negras? Y van a haber razones, desde luego, muy válidas para ambas terminologías. Acaba de pasar el mes del orgullo en México y en otros países, y había un contingente que se hacía llamar contingente prieto. Y todas estas acciones tienen que ver con los esfuerzos que hacen cada comunidad que es oprimida por apropiarse del lenguaje, por resignificarlo, ¿no? Entonces, por eso el mensaje principal es que la fuente primaria, cuando se trata de lenguaje inclusivo, incluyente, tiene que ser la comunidad de la que sea. Ok. Ahora bien, las primeras fuentes que les comparto, y bueno, porque finalmente estamos hablando de neopronombres y de la experiencia no binaria, pues es que se documenten sobre la comunidad, porque si no entienden quiénes son los miembros de la comunidad,
personas a género, personas no binarias, personas metagénero, etcétera, va a ser muy difícil que puedan interpretar o traducir su experiencia dependiendo de qué sea lo que hagan, ¿no? Entonces les dejo estas guías sobre banderas, términos asociados con la comunidad y lecturas sugeridas, ¿no? Sobre la comunidad. Ahora también entiendo que tienen una necesidad de fuentes que, pues, en nuestro infinito clasismo e institucionalismo queremos calificar como válidas, ¿no? Entonces también les dejo aquí algunas guías incompletas sobre el lenguaje neutro y o incluyente que podemos utilizar en el español. Y les quiero también traer textos y guías que ha escrito la comunidad no binaria sobre sí misma, que a mí me parece un esfuerzo más valioso. Y algunas fuentes en inglés, igual para tener un primer acercamiento con el lenguaje utilizado por la comunidad, ¿no? Esa es mi presentación. Cedo el micrófono nuevamente, Flor, y agradezco mucho la atención prestada. Car, muchísimas gracias, en verdad, y aparte agradezco el esfuerzo de que también nos ayudaras a hacerlo en inglés, porque, por ejemplo, a mí cuando me han pedido hacerlo en incluyente, lo que me cuesta más es al español, porque tienes que hacer concordancia de artículo, sustantivo, adjetivo, verbo. Entonces ahí es donde a mí me cuesta trabajo. Entonces los intérpretes, les intérpretes seguramente te lo agradecen, excepto el intérprete de ruso que dijo, ay, no puedo tomar del español, mejor sí, pero por fin lo logró. Muchísimas gracias por eso. Y justamente qué bueno que hablas acerca de preguntarle directamente al usuario, porque por ejemplo a mí me ha tocado trabajar con el Sistema de Naciones Unidas y lo que decías, ¿no? A fuerza nos hacen que digamos persona con discapacidad y alguna vez a alguien se le salió un discapacitado y bueno, casi lo corren. Pero a la gente es como se autorrefieren. Entonces es como, es un acto de equilibrio y hay que tener un montón de paciencia porque efectivamente, si queremos ser incluyentes, pues hay que tener el respeto de cómo se autoidentifica cada persona y eso significa ir uno por uno y ni modo, así es, ¿no? Y tampoco deberíamos hacer tanto drama por ello. Muchísimas gracias por tu perspectiva. Ahora sí, vamos a abrir preguntas, comentarios, también quisiera a ver si al ratito que los intérpretes y las intérpretes nos comenten cómo les fue, qué les fue más fácil, el ratito que hicieron a su idioma, el ratito que hicieron español. Está entrando ahorita justamente Giovanna Lester de Abrates de Brasil. Va a escuchar yo creo a Gabriel. Gabriel es el que ahorita está haciendo la interpretación al portugués. Ayer con Gabriel justamente me tocó hacer un evento donde nos pidieron hablar en lenguaje incluyente y a él le tocó al portugués para que no digan que no pasa en otros idiomas. Claro que está pasando en todas partes y lo aplaudo y lo celebro bastante. Entonces, por favor, alguien que quiera hacer alguna pregunta, comentario, este es el momento. Aprovechemos la generosidad y la buena disposición de Car de estar aquí regalándonos un ratito de su mañana en sábado. Veo que alguien está hablando. Ah, sí, Pues mira, en lo que se animan, y algo que no incluí en la presentación y veo muchas confusiones, hay esta percepción sobre una disputa o pelea entre la neutralidad del lenguaje y la inclusión de la experiencia no binaria, por ejemplo. Y esto tiene que ver mucho como profesionales de la lengua, con este deseo que tenemos de utilizar la economía del lenguaje. Y me voy a explicar para hablar en términos concretos, ¿no? Tenemos la impresión de que tenemos que encontrar una palabra que supla a todos, pero eso es perder de vista el punto de lo que se trata todo esto. Como decía al principio, este ejercicio, ¿no? de elegir y crear palabras para nombrarse de las personas que son oprimidas, marginalizadas, invisibilizadas por la sociedad, pues justamente es el punto de todo esto es el ejercicio, la reflexión, ¿no?
de esta invisibilización. ¿Y cómo combatimos eso? Nombrando. Entonces, no es que todes ahora se haya convertido en el nuevo todos. No. Referirnos a todas, todes y todos. No es que todes va a ser este nuevo generalizador, ¿no? No se trata de esto, no se trata de invisibilizar la experiencia de las mujeres, que ya demasiado ha sido invisibilizada y sigue siendo, ¿no? Se trata de este ejercicio político de nombrar toda la experiencia humana. Este ejercicio político implica que nosotros como hablantes estemos conscientes de esa diversidad, de la experiencia humana, de todas las formas en las que es posible existir en un cuerpo, en este sentido. Básicamente para mí el género es ficción, entonces para mí es indistinto como se refieren a mí, porque ninguno de ellos representa mi experiencia con el género, porque simplemente yo no tengo una experiencia con el género. Ahora bien, para mí eso es importante el acto político de visibilizar los pronombres no binarios. Entonces, sí hay muchas instancias en las que les digo, utilizo todos estos pronombres, pero el prefiero, ¿no? El que tengo, si los tuviera que jerarquizar, el principal va a ser ella, justo por este ejercicio de visibilidad. ¿Qué pasa si queremos ser inclusivos frente a un auditorio cuya composición desconocemos? Pues hablamos de todas, todos y todes. Es así, no vamos a dar por hecho la identidad de género de las personas. Como vieron en la presentación, también hay muchísimas herramientas que nos da la neutralidad del lenguaje. Entonces, recuerdo mucho el caso de una colega que, mi café, porque como autista entiendo todo literalmente. Recuerdo mucho el caso de una colega que me decía, mira, es que yo quiero empezar a utilizar el lenguaje inclusivo, porque sé que hay personas en la administración pública que son no binarias, pero ¿cómo voy a hacer eso en un mail que es muy formal y me estoy refiriendo a funcionarios de cierta dependencia? Y justo le hablé sobre la neutralidad del lenguaje, porque ella decía, es que no sé cómo empezar estimades y sin que absolutamente la persona deje de leer, ¿no? El mail. Entonces decía, bueno, es que hay muchísimas formas en las que puedes escribir esa línea introductoria del mail sin hacer referencia al género. Puedes simplemente decir, reciban un cordial saludo e ir directo a la materia. No tienes que romperte la cabeza en ¿cómo hago para poner el eye y que no crean que soy un payaso? Vaya, o sea, hay muchísimas herramientas que nos da y insisto, ¿no? La neutralidad del lenguaje, si bien no lo es todo en cuanto al lenguaje inclusivo, es una parte importante, ¿no? Bueno, ahora buenísimo, sí, buenísimo. vuelvo a abrir el foro por si hay alguna otra pregunta que se sea. Justamente de eso hablábamos Ajá. en lo que estábamos asignando las cabinas, ¿no? Porque decía Gabriel que en lo que acaba de decir malgenerización ya se le fueron 20 ideas, pero pues ni modo, así pasa todos, todas y todes, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, a la hora de interpretar, mínimo hay que hacer como el esfuerzo de que de cajón, cada que sea un saludo, que se estén hablando de derechos, que se esté hablando de reconocimientos, que se esté hablando de oportunidades para todo el mundo, sí, haces un desdoblamiento, ¿no? Todas, todes y todes. Ya después los demás que te salgan, pues es un lujo, pero mínimo eso sí hay que prestar mucha atención de que sí estés incluyendo a todos, todas y todes. Y qué bueno que aclaras lo de todes, porque yo sí lo estaba usando como un reemplazo al genérico.
pues por economía Sí. del lenguaje y sobre todo interpretando, pero voy a tenerlo más presente para no cometer tampoco ese error. Pues no, Este, no es que aquí también, o sea, creo que hay que darnos un poco de gracia, ¿no? claro. Porque estos ejercicios, estamos viviendo un momento muy, muy bonito, ¿no? Insisto, las identidades no binarias no son absolutamente nada nuevas, han existido por miles de años y seguirán existiendo. Pero estamos en un momento, estamos en un snapshot en el que la comunidad se está pensando a sí misma en ciertos términos, ¿no? Sí, sí. Y, y para mí es algo muy bonito de ser, bueno, de atestiguar, ¿no? Ujú. Y justo, insisto, una vez más, esto es cambiante. No, no esperemos que de repente se va a crear la regla y que esta va a aplicar por el resto de vida que le quede al español, porque en realidad no podemos esperar eso de ninguna palabra del español. Pero es que tenemos esta añoranza por el prescriptivismo que nos da límites, que nos da Sí, guía, pero es horrible porque nos limita también, ¿no? Nos encajona. y aquí hay otra experiencia bien valiosa respecto a eso, Flor. Y digo esto como persona que se dedica a la edición de textos, de ahí como, de Ujú. ahí he comido durante los últimos 11 años, ¿ok? Yo no pierdo de vista que es una profesión que es elitista, que es Clasista. capacitista, que es clasista, ¿no? O sea, yo, y vaya, son como conclusiones fuertes a las que llegar, ¿no? Em, no pierdo de vista ese componente de mi trabajo y de repente como que tengo que volver varios pasos atrás y preguntarme, bueno, ¿y cuál es el punto de todo esto al final, no? Y creo que algo que tenemos en común, quienes estamos en esta llamada, ya sea que ejerzan como intérpretes, traductores, editores, maestros, etcétera. Y aquí estoy hablando de la profesión. Creo que lo que tenemos en común es que queremos ser un puente para facilitar la comunicación, para hacer que la comunicación y el entendimiento sean posibles. Y creo que recordar eso y recordar que Este, estaría padre que explicaras qué es el género. ¿Le entras a esa definición? es que creo que esa es una charla para otro día. Todo Pero un no, tema. claro, sí, porque sí, sí, por Dios, sí. Y sobre todo por a dónde nos podría llevar esa charla, ¿no? Creo que lo que yo resaltaría más importante sobre el género es que es una construcción social. Eso no quiere decir, pues, que no, que el impacto que tiene en cómo existimos no exista, porque, por Dios, yo soy una persona no binaria, pero que es socializada como mujer, ¿no? Y por Dios, yo no me atrevería nunca a ir con mujeres a decirles, es que el género no es importante porque son oprimidas por esa creación social, ¿no? Entonces, el hecho de que sea una construcción social no quita su relevancia, ¿no? Ni su impacto en la realidad que vivimos. Ahora, ¿por qué digo que es una construcción social? Y ahí sí van a tener ustedes que hacer el esfuerzo de ir a la literatura bueno, y enterarse, es porque sexo y género no están íntimamente No son lo mismo. relacionados, sí, no son sinónimos para empezar, ¿no? Ujú. Recuerdo mucho a uno de mis profesores de la maestría, un hombre trans, de hecho, y brillante, ¿no?
dijo una frase que a mí se me quedó y que creo que lo explica muy bien, ¿no? Es cierto que tenemos un cuerpo, ¿no? O sea, la realidad física está ahí, pero ¿cómo pensamos sobre ese cuerpo? Esa es una construcción social. Entonces, ahí es donde entra el género y esa es como la gran diferencia. Sé que no estoy respondiendo en gran detalle la pregunta que plantean, pero creo que este es un buen punto para comenzar y para que se documenten y hagan su Claro, propio trabajo, porque también es muy injusto pedirle a las personas de que la se expliquen. comunidad, Ujú. no, que se conviertan, que sean Educadores, los, sí, todo el tiempo. No, hagan el claro. trabajo. Gracias. Lo que Sí, puedo compartir, por ejemplo, desde la perspectiva de sí, la psicología, es que afortunadamente todo esto ya hace muchos años que se despatologizó. Lo último que se despatologizó, qué palabra más larga, hace apenas unos 3 años fue las personas trans, pero vaya, no es una patología, no tiene nada de malo y al contrario, esta exigencia de que todo lo pongamos en cajitas es lo que enferma. Y si las personas de la comunidad LGBT llegan a tener problemas mentales, no es por su condición de ser LGBT, sino por el escarnio social de que a fuerza quieren que se metan al binario y a la norma de sexo igual a género, cosas que ya no pueden ser, porque son sumamente crueles, porque ya no se pueden sostener en nuestro pensamiento actual, nuestro entendimiento del mundo. Preguntan también de dónde pueden consultar las guías del lenguaje inclusivo. Vamos a dar la presentación de Carla, la voy a subir al foro para que de ahí la puedan bajar todo el mundo. Preguntan también, ¿queremos usar el lenguaje incluyente para reflejar un cambio social o para generar el cambio social? ambos. La respuesta es para los dos. Sí. Eh, y también aquí, creo que una parte de la presentación que de hecho ni abordé de manera hablada es que esto ya está en la realidad, porque hay muchas personas que argumentan que ¿por qué vamos a cambiar la manera en la que hablamos con palabras que no existen? Bueno, creo que no hay palabras que no existen, porque desde el momento mismo que las dices, pues ya, ¿no? Ya, ya existe. Y todas las Y no palabras hay, son inventadas. claro, y no hay que perder de vista, pues, o sea, como que quiero hacer mucho énfasis. No puede ser que el nivel de discusión sea sobre la validez de la existencia de las personas no binarias cuando ya tienen pasaportes. O sea, nosotros seguimos en ese nivel de la conversación cuando estas personas ya tienen pasaportes, ¿no? Así es. Em, Una entonces, pregunta de no, sí, traductología y de este tema. ¿Cómo sí, traduces al español el death naming? Porque yo me rompo la cabeza con esa. ok. Lo he Bueno, visto como necronombrar o algo así, pero no sé, no me sí. gusta. No, esa sería, digamos, la traducción, pero no, no es un término que se utilice tanto dentro de la comunidad en Mm, español, ¿no? ujú, En realidad utilizamos el término anterior que se hizo, ¿no? Que es el de marginalizar. mm. Y eso está ligado como, desde luego, al nombre, ¿no? Entonces, o también decimos, eh, hablamos más como de la vida, ¿no? Como hablamos de mi vida pasada, etcétera. No es algo que se utilice tanto, pero sí es bueno que conozcan que ese sería el término, ¿no? De necronombre. Buenísimo, Car. Oye, Gio, ya que estás por ahí, ¿escuchaste la interpretación al portugués de nuestros brillantes intérpretes? ¿Cómo oíste el portugués incluyente? ¿Te gustó? Aprovechando un segundito, Car. Yo generando acá la pregunta si no quieres salir de ellos. Para mim é uma novidade, estou aprendendo, fico bastante curiosa. No Brasil, nós já aceitamos o conceito de nome social. Uma pessoa que não se identifica com o seu gênero pode mudar o seu nome legalmente.
e deve ser utilizado no seu trabalho e tudo mais, sendo que pessoas já até realizaram ações legais contra empregadores. Acciones legales contra los empleadores que no aceptaban utilizar ese nombre social. En mi país es una realidad, pero la sociedad todavía no lo acepta. Existe mucha resistencia dentro de Abrates, que es la asociación a la cual pertenezco. La resistencia es muy grande todavía, especialmente por parte de los asociados, porque, como les expliqué, hay una disparidad entre lo que el gobierno dice hasta que eso llegue a la comunidad y para que la comunidad lo utilice. Entonces estamos en este espacio en ese momento. La lengua brasileña como la lengua española es muy radica en el género. Todo tiene género. Entonces, para que las personas se comuniquen sin utilizar esto es muy difícil. Es realmente difícil. Creo que tal vez dentro de 2 o 3 generaciones se empiece a utilizar, pero ahora todavía es muy difícil. Ay, Gracias, qué maravilla. Flor, por la oportunidad. Gracias ay, qué maravilla escucharte en portugués. Fue el lujo de esta conversación. Gracias, Luz. Te escuché, qué bonita tu voz. Y Erita, aviso que está entrando Fernando para si lo puedes asignar a la cabina de francés, por favor. Muchísimas gracias, Gio. Muy bien, chicos, chicas, chiques. ¿Alguna otra pregunta para Car? ¿Comentarios, reacciones? Porque bueno, Gio tiene razón. Sí, desafortunadamente hay mucha resistencia. Toda esta, y sobre todo, bueno, en español, es lo que yo veo, el tremendo colonialismo que todavía tenemos en la cabeza de que todos queremos invocar a la RAE en 3 segundos y así de, ¿hace cuánto que fue la independencia? ¿Qué pasó aquí? Y no es que las academias latinoamericanas de la lengua están un poquito más abiertas, pero tampoco están ya como donde quisiéramos que estén, ¿no? Pregunta, ¿te quieren seguir en redes? No sé si puedas compartir tus contactos. Tengo una red que sí es pública, Okay. en la que hablo sobre autismo y mi identidad como persona, género, no binaria, etcétera. Esa es la que voy a compartir, es en Instagram. Y es una combinación de muchas cosas. Es un acto político todo lo que publico ahí. Hay algunas cosas que están publicadas en un tono más académico y otras que están publicadas en un tono meramente satírico de una persona autista tratando de existir en este mundo. Entonces, gran disclaimer ahí. Y antes de que nos despidamos, Flor, como que quiero compartir 2 cosas de lo que estás platicando, ¿no? Sobre la resistencia a la lengua. Lo primero es que, y ojalá vengan a mí las palabras para poder explicarlo. Lo primero es que la resistencia no es a cambiar la lengua. La resistencia en su centro es a la realidad que nombra. Así es. Esa es como la primera realidad incómoda, ¿no? Y les invito a hacer ese ejercicio de sincerarse con ustedes si es que sienten esta resistencia, a darse cuenta de que en el centro la resistencia es más a la realidad que nombra que a cambiar la lengua, porque si reconocemos y honramos la existencia de la diversidad, bueno, de la comunidad diversa de género, entonces no tendremos problemas en dotarlos con las palabras para que puedan nombrarse y comunicarse con el resto de la sociedad, ¿no? Lo segundo es, yo me pregunto mucho, ¿no? Como persona que se dedica a la edición, como persona parte de la comunidad, etcétera, como bueno, va a llegar un momento en el que ya no existe esta resistencia y creo que la respuesta es compleja y no es muy alentadora, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de hacer el esfuerzo, sino todo lo contrario. Y me voy a explicar. La resistencia es porque finalmente las personas que son parte de esta comunidad diversa de identidad de género son una disidencia.
Y cuando digo disidencia, quiere decir que se salen de la norma, de lo que el sistema, ¿no?, está dictando que es la norma. La norma es el binarismo de género y la norma es muchas otras cosas, ¿no? La norma es ser heterosexual, de cisgénero, de ser, vaya, etcétera, ¿no? Todo lo demás que tiene que ver con el privilegio. Entonces, cuando te colocas como una disidencia, o sea, las disidencias no existen si no está esta tensión de poder, finalmente, ¿no? Entonces, esta resistencia al lenguaje inclusivo, ¿no?, va a existir mientras exista este sistema de opresión en cuanto al género. ¿Eso qué quiere decir para quienes nos dedicamos al lenguaje? Que probablemente mientras vivamos, no vamos a ver ese cambio porque este sistema va a seguir existiendo, ¿no? Y es también una invitación a que nos caiga un 20 muy grande. Por definición, ¿no? No vas, el lenguaje inclusivo, ¿no?, y particularmente el cual es creado por las personas no binarias, no va a ser parte del canon, ¿no? No va a ser parte de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque es la disidencia de manera estructural. Espero que tenga sentido lo que estoy Todo del diciendo. mundo, todo el del mundo, Carmen, Pero gracias. por eso nunca va a ser parte de el buen español, porque es una resistencia al sistema. Por eso. Pero pues es la misma lucha que tiene el Sí, feminismo, el exacto. racismo, el clasismo. Lo que hay que cambiar es a la gente que no quiere soltar su privilegio. Se usan miles de excusas como esto. Están usando el lenguaje como el último bastión de la discriminación socialmente aceptada, pero es contra la gente, ¿no? A ver, Pati Chagarra tiene una pregunta y luego después Guillermo. Vamos, vas, Pati, abre el micrófono, por favor. Gracias, Cara, gracias, Flor. Un tema sumamente interesante. Voy a prestar mucha atención en cómo escribo y cómo hablo de ahora en adelante. Prácticamente tenía una pregunta, pero ya me la contestaron con lo que han estado comentando. Es sobre si me piden a mí interpretar con lenguaje inclusivo, qué es lo que hago, para dónde corro, porque he visto... he estado en situaciones en que me dicen lenguaje inclusivo y se refiere precisamente a decir todes y todas las palabras terminadas en ES y uno se trastabilla a la hora de interpretar porque llega un momento en que uno se abotarga, llega la información en inglés, hay que pasar al español y todavía hay que agregarle la terminación ES. Entonces, básicamente sí, ya me contestaron la pregunta. Pero sí es un trabajo que vamos a tener que seguir haciendo. Es cosa de práctica. Mira, le decía, ayer con Gabriel estuve en una conferencia donde pidió un lenguaje incluyente, entonces hice todo el esfuerzo de estar como hablando, desdoblando y en el y no sé qué. Y hoy en la mañana que me toca interpretar una conferencia súper, ya sabes, mainstream, bienvenidos todos. Y yo, oh, aquí no tenía que decirlo, pero bueno, ni modo. Es un switch que vamos a tener que aprender y apagar conforme se vaya necesitando, ¿no? No queda de otra. Guillermo, También, por favor. perdón, Sí, perdón, Cara, si adelante. puedo agregar algo Sí. antes de pasar a la siguiente pregunta. Una recomendación que yo les hago, espero que sí les compartamos la presentación, Flor, para que vean todas las herramientas, sobre Sí, todo de cuenta con neutralidad del lenguaje. En la mayoría de los casos que les pidan hacer interpretación o traducción con lenguaje incluyente, en realidad se refieren a la neutralidad del lenguaje. Y muchas herramientas de la neutralidad del lenguaje también ayudan, digamos, son soluciones que pueden aplicar para incluir a la comunidad no binaria. Ustedes lo van a ver, ¿no?, en los ejemplos que se revisen. Y también creo, una recomendación que yo haría es, y que ya lo saben, vaya, pero reiterar en eso, estar muy conscientes de quién es nuestro público, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes ya saben que van a hacer una interpretación en la que el tema que se aborda o las personas oyentes son parte de la comunidad LGBT, entonces ahí sí, con toda la intencionalidad del universo, vamos a hablar con la E, ¿no?
Entonces, es mucho esta decisión de visibilización y cuando lo aplicamos. Ahora sí. Y la verdad es que es catártico, ¿eh? Ayer que estaba yo hablando todo el tiempo en ay, me sentí así como que, no sé, liberador. Guillermo, por favor. Hola, buenos días. Yo quiero ser súper breve. Quiero decir que le agradezco mucho a Carla la presentación. Para mí ha sido sumamente enriquecedora. Me encanta ver a Pilar, cuando vi una Pilar escuchada. No se ve que era Pilar Ortega, estoy emocionado de verte, Pilar. Beso. A Flor también, me encanta verla. A colegas que no tengo el gusto de conocer también. Y creo que la presentación en general tiene muchísimo que estudiar. Yo tengo muchas más dudas y cosas nuevas que quiero ver, entonces tomé nota de la bibliografía y todo eso. Y el lenguaje es muy importante en mi trabajo. Flor sabe, en una ocasión me tocó tener una experiencia cuando vino una activista no binaria, sudafricana, es una activista visual, Zanele Muholi. Y si ustedes la buscan en Google, su nombre es Zanele con Z, Muholi, es súper productiva, prolífica, artística, todo, ¿no? Y ella es una persona que no se refiere a sí misma ni como hombre, ni como mujer, ni con él, ni con ella, era así, ¿no? Entonces, en mí, eso fue hace como 5 años. Yo le dije, en mi lenguaje podría ser, de lo que no tengo las herramientas para hacer esto bien, podría referirme a ti como mujer para que me facilites el trabajo. Me dice, sí, con gusto, yo voy a hacer una presentación y voy a decir quién soy y tú te encargas de lo demás. La apertura se me hizo padrísima porque ella se compadeció de mí, de hecho no tiene las herramientas necesarias para hacer el trabajo. Está bien, hizo una excepción. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me gusta, que mucha gente tiene esa apertura y nosotros debemos tener esa apertura. Yo, por ejemplo, había visto antes que había una resistencia al cambio escrito. Sin embargo, en mi trabajo, el lenguaje neutral es pan de cada día. Hay mucha aceptación a la identidad, a la diversidad, la inclusión es bienvenida. Entonces, el adaptar todo esto que estamos viendo para darle un empuje, pasar al siguiente nivel, creo que a mí me ayuda mucho. Entonces, quiero agradecerles a todos y a todas por esto. Y me siento muy feliz de participar. Feliz día a todos. Qué lindo que viniste, Guillermo. Muchas gracias. Y Gracias. justamente hablando de la leyenda Pilar Ortega, lo que pasa es que fue maestra de como de 20 generaciones del CIT y todas la amamos. Yo sí puedo traducir decentemente, es por ella. Pone ella aquí en el chat. Con respecto a esto último que dice Car, de que siempre será la disidencia, por eso a mí me pareció muy importante que un gigante comercial a nivel global pida que traduzcamos ahora en lenguaje inclusivo. Siento que esto tendrá un efecto más amplio que cualquier cosa que digan las academias. Lo que digan pues la gente, los usuarios, ¿no? De la lengua, exactamente, totalmente de acuerdo. Y ahí también recordar un fenómeno interesante que se está dando y que bueno, no es en todos los países ni mucho menos, pero ya tenemos las estadísticas que las nuevas generaciones, y hablo así porque ya estoy en el tercer piso, un porcentaje más importante se identifica como parte de la comunidad LGBT. Entonces, el uso de este lenguaje va a ir creciendo. Y no es porque ahora haya más personas de la comunidad, sino que ahora estamos en un contexto social que les permite decir abiertamente, esto es quien soy. Y también tiene mucho que ver con estas palabras le dan a las personas las herramientas para poder describir su realidad. Y aquí me remito nuevamente a mi experiencia personal. No siempre tuve el vocabulario ni el marco conceptual para poder describir mi experiencia. No, eso es algo reciente. Pero ahora que lo conozco, lo uso, ¿no? Entonces más personas, qué bueno, van a tener acceso a esto conforme nosotros lo vayamos usando también. Acabo de perder mi tren de pensamiento, pero bueno, ese era el comentario. Buenísimo. Sí, efectivamente, afortunadamente estamos cambiando como colectivo. Yo para nada pienso ahora como pensaba hace 20 años. Y eso que mi exploración no ha sido tan profunda, ¿no? Como la que ha demostrado Car, que ella ha hecho sobre su propia persona, su práctica profesional, su disidencia, su postura política en el mundo, en la vida. Nos tienes con la boca abierta, Car. Toda la admiración del mundo y en verdad, ay, hasta yo también, me conmueve mucho
la respuesta que hubo a este café, porque yo no pensé, ¿no?, que la gente iba a apoyar tanto, y entonces ver que hay mucha gente con el corazón abierto, a mí me parece maravilloso. Muchísimas gracias, Carl. ¿Alguna última pregunta antes de que cerremos? ¿Preguntas, comentarios? Creo que hay una en el chat de el futuro del lenguaje inclusivo. Perdón, no lo había visto. Sí. Dice Angie. Okay. Pues, la leo nomás para que quede en la grabación. Además de la adopción del lenguaje inclusivo y ya adentrándonos, digamos, en un wishlist, ¿cuál es el futuro del lenguaje inclusivo? También maravillosa presentación, muchas gracias. Ok. Porque hice esa parte, la de neopronombres en inglés, creo que se perdió un poco, pero tenemos ejemplos en el propio español de cómo ha ido evolucionando el lenguaje inclusivo. Y aquí estoy hablando de una partecita del lenguaje inclusivo, ¿no? Porque, como dije en un principio, abarca a muchas comunidades oprimidas, migrantes, personas que son discriminadas por su edad, por su peso, color de piel, etcétera, ¿no? Pero ahorita estoy hablando de identidades de género. Ya tenemos ejemplos de cómo ha ido evolucionando. No sé si recordarán que la misma comunidad ha ido experimentando en el uso y cómo adaptarlo al lenguaje, ¿no? Les recuerdo, hace no mucho tiempo utilizábamos el arroba, después se optó por la X, pero había un problema similar con ambos, ¿no? Si bien podía funcionar en el lenguaje escrito, a la hora de hablarlo era impronunciable, ¿no? En Argentina, por un tiempo se hizo el experimento de utilizar la I, pero no cachó tanto, digamos, y ahora es muy bonito ver cómo gran parte de la comunidad está haciendo experimentos y esfuerzos por adoptar el uso de la E. ¿Cuál es el futuro del lenguaje inclusivo? La lengua está viva. Entonces, la fotografía que hoy tenemos de cuáles son los términos que cada comunidad quiere usar para nombrarse, eso está en constante evolución, lo va a seguir estando siempre. Yo hoy digo que soy una persona discapacitada y no una persona con discapacidad, pero mañana quizá la conversación dentro de la comunidad discapacitada va a ser diferente y nuestro razonamiento de por qué queremos ser nombrados de una forma y otra va a cambiar. Y es válido, ¿no? Como seres humanos, la manera en la que nos entendemos y nuestra experiencia de vida en el mundo evoluciona y cambia, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi pronóstico? Yo creo que la única certeza que hay es que va a ser diferente y va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando. Buenísimo. Te comenta un intérprete de lengua de señas mexicana. Interesante tema, muchos temas y ámbitos se relacionan entre sí en nuestra práctica profesional y vaya que es un buen punto de partida para reflexionar en nuestra práctica de interpretación y traducción. Muchas gracias por traer estos temas para repensar. Muchísimas gracias, Car. Ay, qué bello que también había intérprete de lenguaje. Es más, de hecho, Heriberto podría sacar a los intérpretes de sus cabinas y que nos cuenten los y las intérpretes cómo les fue antes de que cerremos rapidísimo. Si alguien se anima, a ver, Gabriel, José Elías, Luz, nuestros estudiantes Diana, Mariana, Tatiana, Flor, Jimena, Cinia y Edgar ya se fueron. Fernando de francés, si es que alguien quisiera comentar algo. French, if somebody wants to comment something. Ahora estoy oyendo en francés. Ya no tienen que interpretar, muchas gracias. ¿Algún comentario por ahí de los y las intérpretes? Está prendido el micrófono de Tatiana, vas, ya está prendido. A ver, dinos. Bueno, en mi experiencia personal me tocó ver muchos videos. No, pero decía yo de ahorita de la interpretación esta, perdón. Oh, sí, voy con... Ajá. De la interpretación. Ajá. Sí es complicado porque, como bien sabemos, a la hora de interpretar, como que tenemos que ser un poco multitask
y estar acostumbrados a estar, pero al pendiente de la compañera que tienes en cabina, pero en qué idioma están hablando para no hacer una entrada falsa. Pero ahora aparte, no solamente tienes que pensar en femenino y masculino, sino que más bien tienes que meter otro que para mí prácticamente es como si fuera otro idioma. Porque sí, o sea, para mí, no sé, porque no estoy tan metida y no estoy tan empapada de toda esta información. Entonces, realmente me recuerda un poquito lo que es la lengua de señas mexicanas, que entras o tienes que entrar definitivamente para conocer de todo este topic, tienes que entrar a la comunidad para que ellos mismos te platiquen y que tú te vayas empapando, porque de otra manera no puedes llegar y decir, ah, sí, yo estudio y voy en internet, pero realmente, como decimos, es una lengua viva y es una lengua cambiante. Entonces, al momento en el que si tú no entras a la comunidad no binaria, la comunidad trans y todo eso, va a ser imposible que sigas el idioma y la evolución del idioma y uses las palabras adecuadas al momento de interpretar. Así es, tú eres de She, ¿verdad? Se notó. Sí. Que les metieron Bueno, lengua de señas. Ah, qué bien, qué bueno. Muchas gracias por estar aquí. No, ustedes por la Y muchas invitación. gracias por el comentario, estuvo buenísimo. Bueno, entonces, un último, Guillermo, no sé si tu mano se quedó levantada la vez pasada. ¿Tienes algún otro comentario o pregunta? No, yo creo que fue de la vez pasada. Bueno, pues para respetar el tiempo de Car también, porque ya nos podríamos quedar hablando todo el día, ¿verdad? Pero vamos a respetar el tiempo. Car, gracias infinitas por dedicarnos tu tiempo, por pues dejarnos una ventanita para entrar a ver cómo ves tú el mundo y que podamos tomarlo eso en consideración para hacer un tratamiento mucho más respetuoso del tema. Creo que nos llevamos todos muchas lecciones muy bonitas y en verdad que te agradezco de corazón tu presencia y tu tiempo aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Pues muy bien. Nada, en el chat muchos agradecimientos también. Y nos vamos a tardar un poquito en sacar la grabación porque a Heriberto se le cayó de repente el internet. Luego yo empecé a grabar, pero vamos a tener que hacer un poco de parchado. Tenemos permiso, ¿verdad, Car, para poder subir esto a YouTube? Perfecto. Sí, claro que sí. También espero que se pueda compartir la presentación Sí. sobre todo por los recursos, ¿no? que vienen ahí y que espero que les sirva mucho para sus trabajos futuros. Eso sí lo puedo subir ahorita al foro y a la persona que pidió que se lo mandáramos por correo se la mando. Y entonces, pues nada, así cerramos. Gracias a todos, todas y todes por haber estado aquí. Y bueno, pues seguimos en contacto. Que tengan un excelente sábado. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego. Bye.